Cuéntenos sobre su viaje a la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, estuvimos en Caracas, Venezuela, del 20 al 25 de junio del 2021, a propósito del bicentenario de la batalla de Carabobo, en donde participamos en el Congreso Mundial de los Pueblos. La Federación Provincial de Trabajadores fue invitada como una organización clasista que lucha por los intereses de los trabajadores del Ecuador, fue en representación del Ecuador, por cuanto las organizaciones, las centrales nacionales, no están respondiendo a los intereses de base de los trabajadores, están conciliadas y están de acuerdo con los gobiernos de la derecha. Por ello hemos recibido la invitación y estuvimos en ese importante evento donde participamos y expusimos la situación del país. De allí salimos mucho más lúcidos, mucho más claros en la posición de clase frente a una sociedad donde hay grupos pequeños que dominan a grandes grupos, y entendimos que existen las clases pobres y la clase rica, que es la minoría. Entonces hemos llegado acá con la plataforma continental obrera antiimperialista, que es una organización creada para contrarrestar los avances de aquellas grandes potencias que quieren dominar y convertir en colonia a cada país. También vinimos y, basado en aquello, hemos logrado ser parte del Frente de Trabajadores del Ecuador. Justamente este frente está compuesto por algunas organizaciones del país y apunta a la falta de respuestas de las confederaciones, 8 o 9 confederaciones nacionales, que está el FU, que está la CTE, que está la CEOL, la CEDOCLA, la UGTE, que están con los gobiernos de derecha y están conculcando los derechos de los trabajadores. Nos hemos visto obligados a participar en el Frente de Trabajadores del Ecuador. Esto no es con el propósito de hacer otra central más que vaya a lucrarse de los bolsillos de los trabajadores, no. Es con el propósito de que esta se convierta en la voz de los trabajadores y que sean las bases de los trabajadores las que formen parte de este frente. Entonces, en este frente se han hecho 3 comisiones: comisión de organización, comisión de finanzas y comisión de resultados. No hay líderes, sino que las comisiones trabajan, se unen con el propósito de elaborar una plataforma de lucha. Esa plataforma de lucha será la que llevaremos adelante en defensa de los intereses de los trabajadores y el pueblo. Estas organizaciones, si bien es cierto, tenemos que decirlo, que en el año 70 habían el 38% de los trabajadores que estaban organizados. En este momento, en el 2021, solo hay el 6% de los trabajadores que están organizados. Es una gran mayoría de trabajadores que no están organizados y las organizaciones no están respondiendo a los intereses de los trabajadores. Por eso se quema importismo de cada trabajador, porque las organizaciones no están respondiendo, pero no porque es culpa de la organización, son los hombres, son las mujeres que dirigen estas organizaciones, que tienen tendencia a buscar cómo acomodarse y no cómo luchar por los intereses de los trabajadores y el pueblo. Abogado, ¿de cuántos países acudieron representantes? 133 países, en un promedio de 500 personas en una crisis de pandemia, en una crisis de bloqueo. Logramos llegar unos 500 que estuvimos presentes, de diferentes países, diferentes idiomas: ruso, alemán, sueco, holandés, italiano, de África, de todo el continente africano, de Sudamérica, y tuvimos que trabajar más bien en plataformas por decir Sudamérica,
los sudamericanos porque hablamos ese idioma, los africanos por su lado, y de ahí después a llegar a una plenaria donde por continente nos unimos, y de ahí llegando a una plenaria, ahí desembocamos y llegamos a tratar. Tuvimos los traductores que nos ponían en las orejas y entonces entendíamos muy bien claramente. Entonces de ahí salimos con la plataforma de lucha antiimperialista y entendiendo que los trabajadores son el motor fundamental del desarrollo de un país. Entendiéndolo así y entendiendo que no es que vamos a luchar por derrocar un gobierno, no, vamos a luchar porque todos los gobiernos respeten los derechos de los trabajadores y tratar de conseguir nuevas conquistas, y que los derechos de los trabajadores no sea de los trabajadores organizados, sino que sea del pueblo. La lucha de los trabajadores debe ser y será para el pueblo, porque de lo contrario estamos creando otra clase social privilegiada que vaya a gozar de la riqueza del pueblo. Tantos representantes, pero con una sola ideología política, abogado. No tanto ideología. Los problemas de Esmeralda no son diferentes a los problemas del pueblo guayú. El pueblo guayú, que es un pueblo del norte de Colombia, donde las grandes empresas han cogido los ríos y los han desviado para hacer uso en sus empresas y no hay agua para la población. Asimismo vemos el problema de Esmeralda, que tenemos del Mandariacu, etcétera, etcétera. O sea, son problemas parecidos, de diferentes formas, pero es lo mismo. Las grandes empresas hacen uso de los recursos naturales a su beneficio para enriquecerse y depredando la naturaleza, perjudicando al ser humano. Son los mismos problemas, sino que con diferente idioma, con diferentes características, pero son la misma lucha. ¿Soluciones pues llegaron para todas estas problemáticas? Las soluciones son difíciles, pues estamos luchando contra un monstruo creado desde la época de la esclavitud hasta el momento. Como usted puede ver, estas élites dominantes corporativas son las que dominan el mundo. Entonces nosotros tenemos que unirnos en pro de un mejor mundo, de una vida para todos, no que sea exclusividad de un grupo pudiente. Entonces, la solución está en que sigamos reuniendo, sigamos adquiriendo conciencia, tal y como hemos creado ahora el Frente de Trabajadores, así seguir manifestándonos en pro de un bienestar, de una mejor vida de los ciudadanos, de la humanidad, no en pro de las corporaciones que son las que depredan la naturaleza, nos dejan sin agua, nos dejan sin aire, nos dejan sin tierra, porque ya todo está corporizado. Entonces eso es lo que tenemos que entender claro. Y si estas corporaciones son las que van y dominan a los gobiernos, a los presidentes, nos dejan con todo privatizado y no tenemos nada. Entonces tenemos que trabajar para esas corporaciones y no para nuestro Estado y no para nuestra república, que se convertiría en colonia de cada una de estas corporaciones. Las corporaciones, como usted está viendo, un asesinato de un presidente salido de una república a otra república por medio de un dueño de una gran institución en Miami. Todo esto es lo que se podía haber dado con Maduro. Y viéndolo de manera diferente con GLA. O sea, los grandes grupos pudientes se compaginan para que no hayan los recursos del Estado, del pueblo, del país, para una mayoría de ciudadanos, sino para una minoría de corporaciones. Es decir, que en todas partes hay las mismas problemáticas de contaminación de los ríos, deforestación, contaminación ambiental. Falta de empleo, abuso de autoridad, abuso de conculcación de derechos. En todas partes lo mismo. Mal pagados, hay miseria, hay hambre, hay mendicidad, hay esclavitud, hay la explotación de niños y niñas. Entonces,
Toda esta cosa es lo que hemos discutido allá para hacer conciencia que no es un problema mío, que mi problema es mío y que nadie más tiene el problema. Todos tenemos problemas. Y frente a esa problemática es que tenemos que unirnos para buscar la solución. Y la solución vendrá de la actitud que tengamos frente a quienes abusan de esa situación. Entonces, a nosotros nos convertimos en quienes tenemos que socializar para que la población entienda y pueda defender de mejor manera cuando vaya a votar en las elecciones o cuando quien gane las elecciones no abuse del poder para adueñarse de las cosas del Estado y de las cosas del pueblo. Porque sí, como una gran reflexión que como que no sabemos votar o simplemente lo dejamos llevar por la cara más bonita y no analizamos qué le ofrece el uno y qué le ofrece el otro y cuál es su poder de acción del uno y cuál es el poder del otro y qué es lo que puede cumplir el uno y qué puede cumplir el otro. Hay una generación muy cómoda, ¿no? O sea, estamos en una época donde todo es tan fácil, porque somos consumidores y ese consumismo nos hace muy cómodo, es decir, la tecnología nos ha hecho gente demasiado facilista. Eso hace que busquemos a todos aquellos que tienen el dinero para que nos resuelvan el problema. Cuando hacemos eso, es que somos víctimas de esa necesidad y damos el voto para aquel que tiene el dinero. Pero el que tiene el dinero no obtuvo el dinero trabajando, sino que tuvo en algún cargo público, le robó a la institución pública, se hizo millonario, hizo su empresa y esa empresa va a servicio público y entonces ahora todos tenemos que ir en busca de ese señor porque es el que tiene dinero. Entonces no es que no tenemos, todos tenemos y analizamos, pero no nos arriesgamos porque tenemos familia, tenemos hijos y decimos más fácil es tranquilo votar por el señor que tiene que nos puede dar un dinero para resolver nuestro problema. Cuando no es así. El dinero no va a resolver nuestro problema. El dinero es el cáncer que tenemos en la mente que está por encima de la vida del ser humano. Primero el ser humano, después el dinero. El dinero es el que nos ha hecho creer que el que tiene dinero es el que vale. El que vale es el individuo de bien, el individuo que crea en la patria, el individuo que no traicione a su patria, el individuo que luche por su patria, que luche por su clase. Eso es lo que hemos perdido y por eso es que no tomamos en cuenta la hora de votar. Una recomendación para los ecuatorianos, abogados. Compañeros conciudadanos, yo no soy el dueño de la verdad. Nadie es dueño de la verdad. La verdad no es absoluta, es relativa. Yo soy un hombre que tengo errores, tengo defectos, pero tengo la conciencia clara de luchar por mejores días, por un pueblo que necesita de hombres y de líderes. No me creo el que puedo solucionarle el problema, pero sí indicarles que el camino para vivir en mejores condiciones es la unidad, la fortaleza. En su barrio, organícese. Si hay un hueco, no espere que la autoridad lo tape, tápelo. En su trabajo, organícese, conviértase en líder y discuta lo que está mal y dé ideas para que se haga bien. En los estudiantes, ser líderes para ayudar a los adultos, a los que necesitan. Esa es la opción para vivir en mejores condiciones. No esperen que un millonario venga a dejarnos dinero porque eso no va a ocurrir. Más bien le vamos a dar más poder del que él tiene.